Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si usted lo cree así, déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No. Ese aplauso no es para, ese aplauso es para. Ok. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Amados de mi corazón, hoy vengo a incomodarte un poco. Vengo a ponerte espinas en la silla. Mi hermano, el pueblo de Dios, el cristiano, el que está en Cristo, tanto el pueblo de Dios que viene a buscar su palabra a los días de culto, como también los servidores, los que estamos de este lado. Muchos tenemos un concepto errado que yo quiero quebrar en este día. A menudo pensamos que la iglesia es como un crucero de lujo en donde cada quien tiene su función. El ministerio de alabanza canta, los músicos tocan su instrumento, los sugieres ayudan y acomodan, las intercesoras oran en las madrugadas, los líderes se encargan de labores importantes en la iglesia, los pastores predican y el pueblo como que viene a ver un espectáculo. Nos hemos acostumbrado a la comodidad de las paredes, a la comodidad del aire acondicionado, de sillas suavecitas. Y nos hemos olvidado que la iglesia no es un barco de crucero de lujo. La iglesia es un bote salvavidas. La iglesia es el lugar donde se rescatan las almas perdidas. Y a veces olvidamos eso. Nos olvidamos de esa función. Un peligro que ha entrado en todas las congregaciones que existen es creer que la gran comisión es para una determinada cantidad de personas. Creemos que la gran comisión solamente es para aquellos que tengan un don de evangelismo. Y muchos pueblos y servidores piensan que su labor en la iglesia se limita solo a las cosas de la iglesia. Y me parece un concepto que yo espero quebrar en este día. La gran comisión, déjame decirte esto. La gran comisión no es algo que tiene como destinatario a un grupo de miembros de la iglesia. La gran comisión nos abarca a todos. Pueblo y servidores. La gran comisión es la razón misma de nuestra existencia. Por eso yo quiero pedirte por favor que me acompañes en tu Biblia a un texto que es conocido por todos. Mateo 28.
Mateo 28, vaya por favor al versículo 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Lo tiene? Conocido por todos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a Panamá. ¿Cómo está en tu Biblia? A todas las naciones. Y dice, ¿qué debemos hacer? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, quiero empezar diciendo: si los músicos, las cantoras, los sugieres y todos los ministerios de la iglesia, líderes, y todos los ministerios de la iglesia, si creen o piensan, y muchos lo piensan, que tu labor solo termina cuando terminas tu labor como servidor de la iglesia, lo que estamos haciendo es una labor netamente religiosa y nos estamos apartando de la comisión que el mismísimo Jesús nos encargó. El error, muchos servidores, voy a hablar de los de acá. Muchos servidores piensan que, por ejemplo, los músicos. Hay músicos que piensan que su labor terminó cuando bajan del altar. Los sugieres piensan que su labor terminó cuando ayudaron al que llegó, cuando acomodaron las sillas, cuando sirvieron en esto o en aquello. Y así mismo el resto de los servidores, todos los servidores, piensan que su labor termina aquí en la iglesia cuando acaban de hacer lo que su función les corresponde. Pero mi hermano, yo quiero incomodarte hoy. ¿Quién dijo que nuestra labor en la iglesia termina aquí? Nuestra labor en la iglesia sigue allá afuera también. Si tú piensas que tú no debes cumplir la comisión que Jesús nos encargó porque tú eres músico o porque tú eres algún servidor de la iglesia, entonces no has aprendido lo que estamos enseñando aquí. Muchos dirán, bueno, ya yo cumplí con mi parte en el culto, ya me preparo para el siguiente. No, mi hermano, aquí empezamos, pero allá afuera seguimos. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro. También un versículo que hasta mucha gente recita. ¿Se lo saben de memoria? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
Pueblo adquirido por Dios. Levanten la mano los que creen que forman parte de eso. No, algunos no. Pueblo adquirido por Dios. Aquí viene la parte que muchos recitan, pero no aplican. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mi hermano, aquí todos estaban en tinieblas. ¿Sí o no? Dios nos trajo a su luz admirable. Mi hermano, presta atención que el sacerdocio lo ejercemos todos. Cuando ahí dice que nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Mi hermano, aquí todos tenemos que anunciar. Todos tenemos la obligación de hablarle a Cristo a alguien. Todos, esa es una obligación. Leímos en Mateo 28 cuando Jesús dijo, vayan, búsquenlos, bautícenlos, que cumplan lo que yo les he enseñado. Mi hermano, ahí hay una orden, ahí no hay una opción. La gran comisión, si te consideras cristiano, no es una opción para ti. Y no es una opción que solo se cumple en la iglesia. La gran comisión, si leyeron conmigo bien, Jesús le dijo a los 11 que estaban ahí, vayan y. Es decir, la gran comisión no se cumple en la iglesia. Nosotros, los que nos consideramos cristianos, debemos cumplir esa comisión fuera de estas paredes. Así que si tú crees que solamente tus labores como servidor de la iglesia terminan aquí, no has leído Biblia. Y mi hermano, eso aplica con todos, no solo con los servidores, con usted también. Nosotros, como bien dice, nosotros debemos anunciar, eso es hablarle a Cristo, a alguien de Cristo. Y eso se hace allá afuera. Eso no se hace aquí. Aquí tú vienes a recibir instrucción. La iglesia es el taller en donde venimos a aprender a ser mejores cristianos. Pero la labor se ejerce allá afuera. Se ejerce con tu familia. Se ejerce con la gente, con tu compañero de trabajo, de escuela, de universidad, tus vecinos. Ahí se ejerce lo que aprendes aquí los días de culto. Y por eso el versículo dice, para que anunciéis. Y si observaste la Biblia, dice que todos somos pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos una obligación, que es anunciar las virtudes del que nos amó. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás cumpliendo con eso? Mi hermano, los músicos, espiritualmente hablando, no son artistas. Y así con todos los otros ministerios. Aquí somos discípulos. Que Dios nos dio un don de tocar un instrumento, de tener buena voz para cantar. Pero si creemos que nuestra labor termina aquí y cuando se bajan de aquí, me preparo para el próximo culto, ahí hay un error. Ahí hay un error. Nosotros somos llamados a anunciar las virtudes del que nos amó. Aleluya. Así que mi hermano, esto no se limita a miércoles, viernes y domingo. No, señor.
Si piensas o pensabas así, ahí hay un error. Sí, tenemos una función que hacer acá. Pero cuando salimos por esa puerta, cuando el pastor da la bendición sacerdotal, seguimos cumpliendo la misión que tenemos. Porque es una misión. La Biblia lo llama la gran comisión. Una comisión que muchos ignoran, que no cumplen. Mi hermano, lo que venimos a aprender aquí a la iglesia miércoles, viernes y domingo es lo que debemos aplicar allá afuera. Nosotros tenemos que, cuando tengamos la oportunidad, hablarle de aquel que nos amó, hablar de las virtudes de Jesucristo. ¿Lo estás haciendo? ¿O tú piensas que porque tú eres servidor, tu misión se limita a la iglesia? No, mi hermano. Nosotros tenemos mucho más que hacer con eso. Nuestra función no es temporal. No se limita a las horas que estamos aquí. Por eso la iglesia primitiva, si usted lee el libro de los Hechos, la Biblia dice que ellos iban de casa en casa, hablando del evangelio, hablando de Cristo. Mi hermano, mucha gente, iba a decir un término que no debo usar aquí. Mucha gente de forma muy acomodada, conveniente es el término. Hay mucha gente, cristianos, que de manera conveniente utilizan mucho aquel versículo donde la Biblia dice, creo que es Hechos capítulo 2, vamos a buscar, Hechos, búsquenlo. Hechos capítulo 2. Creo que es el versículo 47. Hechos 2:47. Ajá. Hechos 2:47. Muchos cristianos se agarran de este versículo para no asumir su rol. En la Biblia dice, hablando de la iglesia primitiva, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gente no ve eso, la gente ve el final de este versículo y dicen, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe cuánta gente se agarra de ese versículo para no cumplir la gran comisión que Dios nos encomendó? Y te dicen, no, Dios es el que trae a la gente. Y cada vez que escucho eso, digo, pero leíste los versículos anteriores. Leíste del versículo 42 para acá. La Biblia dice en el 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira todo lo que hacía el pueblo, para que entonces Dios dice, producto de ese esfuerzo, entonces Dios añadía a los que eran salvos. Mi hermano, si tú te agarras solamente del final de 47 y no leíste lo anterior, tienes un problema. Tienes un problema. La Biblia dice que Dios añade a los que van a ser salvos
producto de un trabajo previo que hace el pueblo y que hacía el pueblo de la iglesia primitiva todos los días. Iban de casa en casa hablando de Jesucristo todos los días. Y entonces dice la Biblia que ellos añadían a los que eran salvos. Así que, si queremos expandirnos, pero cuando terminamos aquí, nos vamos a nuestra casa, pasa la semana y no hablamos con nadie de Cristo, y después venimos el miércoles, venimos el viernes y venimos hoy, pero en la semana, ¿a quién le hablaste? ¿A quién le hablaste en la semana? Mi hermano, para que Dios añada gente a la iglesia, tenemos una labor que cumplir. Y mi hermano, esa labor no solamente es del pueblo. Los que servimos, que deberíamos tener más conocimiento y dar ejemplo, deberíamos ser los primeros en cumplir la gran comisión. Entonces, pero si yo te preguntara a cuánta gente invitaste esta semana, ¿cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos la levantarían? Porque creemos, mi hermano, que la gran comisión no es conmigo. Eso no es conmigo. Entonces no has leído Biblia. Hay un problema ahí. La gran comisión es para todos, del pastor para abajo. Todos. Sobre todo los que tienen más conocimiento. Si tú piensas que la gran comisión para ti termina con tu servicio en la iglesia y ya, hermano, hay una falta de conocimiento ahí. Hay una falta de conocimiento ahí. Si tú no invitas a nadie a la iglesia, si tú no le hablas a nadie de Cristo, no estás operando en la gran comisión. Estás operando tal vez en la gran comodidad. Nosotros tenemos una función que cumplir, mi hermano. Y Jesús, si me prestaste atención cuando leímos Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, al principio del 18. ¿Qué dice en tu Biblia? Y Jesús, ¿qué cosa? Todavía no han llegado ahí. Mateo 28, 18. ¿Lo tiene? ¿Cómo empieza? Y Jesús se acercó. Mi hermano, esa parte que tal vez tú pasas desapercibida es tan importante. Mi hermano, cuando Jesús habló con sus discípulos, para que nadie pudiera decir que no entendió, la Biblia dice que Jesús se acercó y les dijo, y les comenzó diciendo de la potestad que Él tiene, que la recibió obviamente después de haber resucitado. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como quien dice, la misión que ustedes van a ejercer ahora, yo estaré con ustedes. Porque yo tengo la potestad ahora. Tengo todo el poder dado por mi Padre. Y dice después, por tanto, si usted lee la Biblia, por tanto, dice después. Y Jesús no le dijo, quédense en la casa que la gente va a venir. Jesús no les dijo eso. Jesús le dijo, vayan por ellos. Vayan. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo eso? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñeles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Es un mandato. Y al final le dice, yo estaré con ustedes en esa labor que van a hacer.
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo con esa labor? ¿Estás cumpliendo con eso? Mi hermano, Jesús no nos llamó, escúcheme bien, Jesús no nos llamó a ser simples asistentes de un culto o de una reunión. Él no nos llamó a eso. Jesús nos llamó a ser embajadores. ¿Cuántos son embajadores aquí? Jesús nos llama a ser embajadores. Y un embajador es el que representa al presidente o al rey en un territorio extranjero, ¿sí o no? Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en él. Por lo tanto, este territorio, este mundo es enemigo para el cristiano. Pero como embajadores que somos, tenemos la obligación de hablar de las virtudes de aquel que nos amó. Nosotros tenemos la obligación de hablarle de Cristo al que está allá afuera, que no sabe de eso. A tus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, tus vecinos. ¿Estás haciendo eso? Ve conmigo a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, de 18 al 20. ¿Ya llegó ahí? Segunda de Corintios 5, del 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Noten, mi hermano, nota que el texto no dice algunos somos embajadores. Dice somos embajadores. Todo el que dice que es cristiano es un embajador. En consecuencia, nosotros debemos cumplir la misión que Dios nos da como embajador: a hablar de Cristo al que no lo conoce. Dale un aplauso a que vive y reina. A diario, seguramente, mucha gente pasa delante de ti. Hablas con muchas personas, en persona, por celular. Así que oportunidad para hablarle de Cristo a la gente la tienes. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás ejerciendo la labor que Cristo nos encomendó? Si somos embajadores y no hablamos en nombre de nuestro rey, seríamos unos embajadores que seríamos de poca utilidad para el gobernante que nos dio la misión. Y mi hermano, tome en cuenta que cuando Jesús habló con ellos, la Biblia dice que se acercó. Se acercó a los 11 que estaban ahí. Y les dio esta misión. Mira que Jesús lo guardó para el final, para decirle lo que a él le interesaba que hicieran sus discípulos. Y mi hermano, esa es una cadena
que también nos alcanza a ti y a mí, los que estamos en Cristo. Y que no se limite solamente a los servidores, todos. Hay gente que es buen conversador. Somos buenos conversando de un montón de cosas que no edifican. ¿Hablas de Cristo? ¿Hablas de lo que es importante? Mi hermano, si tú no compartes el conocimiento de Cristo que tienes, serás un egoísta espiritual. Mi hermano, la palabra que tú recibes los días de culto aquí no es para ti. Es para que tú la recibas y la compartas con tu familia, la gente que conoces, la gente que amas y aprecias, que quisieras que también recibieran a Cristo como lo recibiste tú. Nosotros en la iglesia tenemos en nuestra agenda anual cultos del amigo, cultos de reconciliación, todo ello con la intención de animar al pueblo a invitar a alguien. Yo estoy esperando el día en que no tengamos que hacer esos cultos, sino que el pueblo ya tiene arraigado en su corazón invitar a las personas, invitar a la gente que conocemos. Y ya los cultos serían normales, porque ya el pueblo tiene en su mente y en su corazón, que es parte de mis oraciones en las madrugadas, ponga en el corazón del pueblo el amor por la gente, el amor por los perdidos. Y mi hermano servidor que estás aquí en esta iglesia en este momento, cuidado con pensar que tu labor termina aquí. Después que bajo de cantar o de tocar un instrumento, o después los ujieres, después que arreglan, y ya esa es mi labor, yo terminé aquí. Cuidado con ese pensamiento, que es un pensamiento errado. ¿Cuántas personas conoces tú en tu trabajo, en tu comunidad, la iglesia, en la universidad, la escuela, que no conocen a Cristo? Si lo meditas, hay muchos con quien hablas, a veces hablas de todo, buen conversador, pero no hablas de Cristo. Cristo no está en tu agenda. Entonces, mis oraciones como pastor es que tú pongas el querer como el hacer en el corazón de tus hijos, para que entiendan, mi hermano, que nosotros tenemos una misión y que es un privilegio cumplirla. Mi hermano, Jesús no fue al parque de Jerusalén a decir vayan. Él habló con sus discípulos, los que creían en Él. A Él les dio el trabajo, la misión. Y esa misión se extiende hasta nuestros días. Ahora esos 11 somos nosotros. Pero mucha gente olvida eso. Nos concentramos en venir al culto. La semana, los afanes del trabajo no nos hacen pensar en las almas que están perdidas. Y mi hermano, a veces están cerca, a veces viven en tu casa y no les hablas de Cristo. A veces no están lejos, a veces están cerquita, los ves todos los días, pero no hablas de ellos. Hablas de todo, pero no hablas de Cristo. Y mi hermano, algunos pensarán, yo no tengo la responsabilidad de aquellos que se pierden. Bueno, yo quiero enseñarte que eso no es así. Ve conmigo al libro de Ezequiel. A propósito, hay un Ezequiel aquí. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Mi hermano,
y espero que este versículo te sacuda, que este versículo te confronte. Ezequiel 33, versículo 8. Dios dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. Y dice: el impío morirá por su pecado, pero su sangre, anota eso bien en tu Biblia, pero su sangre yo la demandaré ¿de quién? De tu mano. Dios está diciendo ahí que cuando llegue el día del juicio, de la cual nadie va a escapar, el impío, ¿quién es el impío? El impío es aquel que no tiene relación con Dios. Es aquel que no vino a Cristo. A pesar de que muchas veces se le invitó, le dijeron ven a Cristo, pero no quiso venir. Ese es impío. Y mi hermano, Dios dice, se le llamará impío, porque no vino a Cristo. E irá al infierno. Ojo con eso. El impío va al infierno. Pero la Biblia también dice, si tú estabas cerca del impío y no le hablaste para que cambiara su mal camino, sí, él va al infierno, pero tú me las vas a pagar, dice Dios. Dios está diciendo, tú me las vas a pagar a mí, tú tendrás un problema conmigo, porque esa persona tal vez la veía todos los días y de repente le invitaste o lo invitaste una vez y no vino. Y hace como dicen por ahí, yo se lo dejé a Dios. No, Dios no quiere eso. Porque cuando llegue el día, el impío que no vino a Cristo irá al infierno. Pero el que estaba cerca y conocía de la palabra y no insistió y no le dijo nada y la persona se fue al infierno, Dios dice, tú me la vas a pagar. Porque tú tenías el conocimiento y tenías también la obligación de hablarle hasta el cansancio para que viniera a Cristo. Si le hablaste hasta el cansancio y no vino, tranquilo, habrás cubierto tu sangre, como dice ahí. Dios dice, si le hablaste a ese o a esa que va al infierno y le hablaste y le insististe, pero no vino, tranquilo. Ahí Dios dice, tranquilo, tu responsabilidad queda saldada ahí. Pero si no hablas, y mi hermano, gente que con buenos amigos, buenos compañeros, buenos vecinos con que tienes una buena relación, hablas bien con ellos, pero no le hablaste de Cristo. No le hablaste de todo. Buen conversador, pero no le hablaste de Cristo. Esa persona por tu culpa irá al infierno. Eso es lo que dice ahí. Sí, por ser impío irá al infierno. Pero tú, por tener el conocimiento y no decirle nada, o decirle una, dos veces y nunca más le dijiste, dice Dios, tú me las pagarás a mí. Ese silencio me gusta. ¿Ves que esta comisión no nos exime de responsabilidad? No nos exime. Mi hermano, si tú ves a un familiar, si tú ves a un buen amigo, que sabes, porque lo sabes porque has leído Biblia, que si no viene a Cristo irá al infierno, ¿cómo no le vas a hablar de Cristo? ¿Cómo puedes ver a esa persona a los ojos todos los días o regularmente si trabajas con él o con ella, sabiendo que si no viene a Cristo irá al infierno y no lo haces? ¿Tú crees que Dios te va a pasar esa? Dios dice no.
Él morirá por su pecado, pero su sangre del muerto, del que va al infierno, yo la demandaré de ti. Dios está diciendo, tú me las pagarás a mí, porque por tu culpa esa persona va al infierno, por no hablarle de mí cuando estaba en vida, cuando tenía la oportunidad, y tal vez a diario, ¿va? Tal vez vive contigo, tal vez es un compañero que ves más que a tu familia, hablando de horas. Tal vez es un buen compañero que lo ve de lunes a viernes, de lunes a sábado, y nunca le hablaste de Cristo, sabiendo las consecuencias de no venir a Cristo. Ahí es donde Dios dice, sí, él o ella irán al infierno, porque no vinieron a mí, pero tú me las vas a pagar. Tú me las vas a pagar. Eso es lo que dice Dios ahí. Por eso yo te digo, mi hermano, ten cuidado, porque esto no es después que yo me salve mi familia, yo no tengo responsabilidad. Sí la tienes. Sí la tienes. Ahí está el versículo. Sí tienes responsabilidad. Mi hermano, Dios, y por eso la comisión no es una opción. Hablar de las virtudes de que nos amó no es una elección, es una obligación. La gran comisión no es para debatirla, es para cumplirla. Y yo te pregunto nuevamente, ¿la estás cumpliendo? ¿De verdad la estás cumpliendo? Si somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, nadie puede decir que es cristiano y no se congrega. Déjame repetir esto. Si dices que eres cristiano, pero no te congregas en una iglesia, te estás engañando. Porque Dios lo dejó claro en su palabra. Tenemos que formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. La Biblia dice que Jesús dio su vida por la iglesia. Así que, si tú eres de aquellos que dice, no tengo necesidad de congregarme, no solo no has leído Biblia, sino que no conoces las consecuencias que eso puede traer. Mi hermano, todo buen cristiano debe congregarse. Mi hermano, conocer la palabra no basta. Déjame repetir esto también. Decir que conoces Biblia, pero no te congregas, no basta. Eso no basta. Para Dios no basta. Nadie puede estar apartado del cuerpo. Arráncate un dedo para ver. Córtate la mano para ver si todo el cuerpo no le va a doler. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función. Algunos tocan un instrumento, otros cantan. Hermano, si yo canto aquí, se van de la iglesia. Se van de la iglesia. Esa no es mi labor. Mi función no es esa. Pero el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todos tenemos una labor que cumplir. Todos. Incluso usted que viene a la iglesia. Mi hermano, ¿de qué servirían los músicos, los líderes, un predicador si no viene nadie? Así que aquí todos tenemos una labor importante que cumplir. Sin ustedes, el pastor y los músicos y los líderes, seríamos inútiles. ¿A quién le vamos a predicar? Así que, mi hermano, deja de pensar, no solo los servidores, servidores y pueblo, dejemos de pensar que nuestra función se limita a la iglesia. No, mi hermano, nuestra función empieza cuando salimos de la iglesia.
Lo que significa, mi hermano, que nosotros no podemos salir de aquí y esperar hasta el miércoles para regresar. Pasó lunes, pasó martes, pasó gran parte del miércoles y no hiciste nada. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad en donde crees que ya yo cumplí. Yo cumplo con ir. No, tenemos una convicción que cumplir también. Y fue el mismísimo Jesús quien nos la dejó. Tenemos una misión, mi hermano, que cumplir con Dios. Así que, ¿cuál es la idea? La idea es que los días que no estamos en la iglesia, cumplamos esa labor que Cristo nos encomendó. Que ahora, lo pensaba yo en la madrugada, mientras oraba, que ahora es más fácil que antes. Mi hermano, antes no había celular, no habían todos estos medios de transporte que existen hoy. Es más fácil comunicarte con personas. Mi hermano, tú te puedes comunicar con gente que vive en Charcomondongo, con el celular. Antes tú no podías hacer eso. Antes tú tenías que viajar distancias. Estaba el teléfono ese ordinario y pesado que existía antes. Mi hermano, ahora ofrecer una invitación a la casa de Dios es tan fácil hoy. Es tan fácil. Pero la pregunta es, ¿cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos están cumpliendo con la gran comisión que Cristo nos encomendó a nosotros? A nosotros. ¿Cuántos la están cumpliendo? Si invitáramos a una persona, una. Si tú invitas a 10, gloria a Dios. Pero yo no te pido 10, te pido una. Una persona. Del montón que conoces. Una. Si todos trajéramos una sola persona, estaríamos cumpliendo la gran comisión. ¿Sabe qué me llama la atención cuando yo reviso las hojas que firman la gente cuando vienen por primera vez? La gran mayoría no son servidores los que invitan aquí. No son servidores. Cuando yo reviso las hojas, lo invitó Suyen, lo invitó a aquel, lo invitó al otro. ¿Qué significa eso? Los servidores creen que la gran comisión no es con ellos. Eso es para otro. Eso no es para mí. Yo soy servidor. Yo soy lo máximo. Mi hermano, hay un error. Repito, Jesús no fue al parque en Jerusalén a decir, necesito que ustedes vayan por la... No, él habló con un grupo selecto, 11 hombres que estaban ahí. Pero a veces, y por eso yo espero que el mensaje les llegue. Hermano, la función del servidor no termina aquí, cuando bajas de aquí o cuando salimos de aquí. Cuidado con esa mentalidad. Cuidado, porque es una mentalidad errada. La gran comisión es para todos. Todos debemos anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Todos. Cuidado con creer que tu labor termina y empieza aquí. No. Termino. Concluyo. Mi hermano, la gran comisión terminará. Escucha esto. La gran comisión terminará cuando Cristo venga. Así que, mi hermano, el camino es largo todavía para cumplir la gran comisión. Y cuando ese día llegue, Jesús no va a preguntar cuántas reuniones iniciaste,
¿Qué tanto aprendiste a cantar o a tocar un instrumento? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos carros tienes? Yo no voy a preguntar nada de eso. Dios va a preguntar, ¿qué hiciste con la comisión que te confié? ¿Dónde están los frutos de aquello que yo les destiné antes de partir al cielo? ¿Dónde están los frutos? ¿Le hablas de mí a la gente allá afuera? Lo bueno es que todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cumplir una comisión que tal vez hasta hoy pensabas que no era contigo. No, la comisión, mi hermano, esa gran comisión es para discípulos. Es para los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tranquilo. Esa comisión no te alcanza a ti. Pero si dices que eres cristiano, si dices que eres cristiana, mi hermano, hay algo más que tú debes hacer cuando sales del templo. Hay una labor que debemos cumplir cuando salimos de aquí. El trabajo del servidor y del pueblo no se limita solamente a las horas en la iglesia. Aquí recibimos instrucción. Aquí recibimos capacidad para ejercerlo allá afuera. Porque allá afuera es que ejercemos lo que aprendemos aquí. Y termino preguntándote, ¿estás cumpliendo con eso? ¿De verdad estás cumpliendo con eso? Nadie mejor que tú sabe si estás cumpliendo la gran comisión que Jesús nos encomendó o no. No utilices el ministerio en donde estás como excusa para zafarte de la comisión. Todos debemos cumplirla. Y se debería entender que el que tiene más conocimiento debería dar más ejemplo en esa parte. Alguien me dijo en estos días que hablé con él, me dijo, pastor, yo le escribo a 15, 20 personas, pero la gente te echa cuento, dicen que vienen, pero no vienen. Si de verdad lo estás haciendo, gloria a Dios. Quiere decir que al menos estás haciendo el esfuerzo. Pero mi hermano, si yo pido que levanten la mano los que en la semana han llamado a alguien, ¿cómo quedarías? ¿Cómo quedarías? Porque crees que la gran comisión no es contigo. Eso es para la gente, no para mí. Yo soy fulano, yo soy mengano. Yo toco un instrumento aquí. Así que después que yo toco un instrumento ya lo cumplí. No, mi hermano. No. Yo predico aquí 2 días a la semana. Pero tenemos una labor que cumplir allá afuera. Todos, mi hermano. Nosotros tenemos la cura para el pecador. Hablarle de Cristo. No seamos egoístas espirituales. Con mucho conocimiento de Biblia, pero no le hablo a nadie de Jesús. A Jesús no le sirve eso. A Jesús no le sirve que tú sepas mucha Biblia, pero no la compartas con nadie. Eso a Jesús no le sirve. No le sirve. Eso es como si hubieras estudiado algo. Te graduaste de doctor, pero no vas a ejercer. ¿Eso a quién le sirve? Si estudiamos algo, es para ponerlo al servicio de la gente, ¿sí o no? Así mismo es la palabra. La palabra que recibimos aquí 3 días a la semana
debe ser el motor que te impulse a traspasar ese conocimiento a otros. Mi hermano, conocer mucha Biblia y recitar muchos versículos es muy bonito. Pero le hablas a alguien de eso que hablas. Le hablas a alguien de la palabra que has aprendido aquí. Lunes, miércoles y viernes. Perdón, miércoles, viernes y domingo. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, sigue ahí. Pero si no lo estás haciendo, y yo creo que es la mayoría, si tú sales por esa puerta meditando en lo que te hablé, habré cumplido hoy. Mi hermano, la gran comisión también te alcanza a ti. La gran comisión, sobre todo a los servidores, los que están acá, que a veces nos llenamos de... No, mi hermano, con mayor razón tú, que tienes más conocimiento. Mi hermano, que pasen una semana y no trates de invitar a nadie en toda una semana. ¿Te puedes imaginar cómo está Jesús cuando ve eso? ¿Qué hiciste con la comisión que te confié? Nos dirá Jesús cuando llegue el momento. Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie.